Qué bueno que estamos en la casa del Señor, amén. Vamos a hacer una pausa en el libro de los Hechos, hermanos, y vamos a exponer en Mateo, capítulo 7, versículo 7. Cuando lo tenga me dice un amén. Arriba como título dice la oración y la regla de oro, ¿verdad? Pero bueno, ya al leer estos pasajes, hermanos, o el contexto, yo le puse como título las demandas de vivir en el reino de Dios. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Pedid, y mire qué promesa da el Señor, ¿verdad? Y se os dará. Está hablando el Señor Jesús. Amén. ¿No? Bueno. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y luego, ¿qué dice el verso 11, hermanos? Pues si vosotros, siendo, ¿qué? Malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a orar. Amado Señor, estamos tan necesitados de tu palabra. Y no solamente esa necesidad de escuchar tu palabra, sino de llevarla a una práctica. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder nosotros asimilar este mensaje, llevarlo a la práctica con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, yo te ruego que mi carne no sea un estorbo para que tu palabra sea hablada conforme a tu voluntad. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Si el día de hoy, amados hermanos, ponemos atención y trata de no distraerse o hace un esfuerzo por no dormirse, te lo digo en el buen sentido, con amor, vamos a aprender y el Señor a través de su palabra sin duda nos va a hablar el día de hoy. En estos pasajes, amados hermanos, que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo está a punto de terminar lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Ya que en el capítulo 8, amados hermanos, nosotros vemos algunas sanidades y milagros que el Señor hizo. Entonces, estos pasajes que leímos, el Señor casi está concluyendo ya lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte, amados hermanos, abarca desde el capítulo 5 con las bienaventuranzas hasta este capítulo 7, donde nuestro Señor Jesucristo, repito, está concluyendo este necesario
y confrontativo sermón. La audiencia o los que están escuchando este largo sermón del monte eran fariseos, había fariseos ahí. Quizá había saduceos también, regularmente también había. Quizá había escribas, había discípulos y gente curiosa también. Había una multitud de todo tipo. Es decir, en este sermón del monte estaban escuchando todo tipo de personas con todo tipo de motivaciones. Pregunta, ¿de qué nos habla, amados hermanos, el sermón del monte? Donde, repito, este sermón estaban escuchando todo tipo de personas con todo tipo de motivaciones. ¿De qué nos habla el sermón del monte? Bueno, el sermón del monte nos habla de cómo. De cómo. El sermón del monte nos habla de cómo debe de ser la vida de los que pertenecen al reino de Dios. De eso nos habla el sermón del monte. El sermón del monte nos dice cómo debe de ser la conducta de los que pertenecen al reino de Dios. El sermón del monte nos dice cómo debe de ser la vida diaria de los que son discípulos de Cristo. ¿Cómo? Es decir, el sermón del monte, amados hermanos, no es otra cosa más que cómo se ve la vida de los que pertenecen al reino de Dios. De eso se trata el sermón del monte. De cómo se ve la vida de los hijos de Dios. De cómo se ve aquellos que son nacidos de nuevo. De cómo se ve la vida de aquellos que pertenecen al reino de Dios. De eso se trata. Ejemplo, el sermón del monte nos dice cómo debo de ser manso. El sermón del monte nos dice cómo debo de ser humilde. El sermón del monte nos dice cómo debo de ser pacificador. El sermón del monte nos dice cómo debo de ser de limpio de corazón. El sermón del monte nos dice cómo debo de ser misericordioso. El sermón del monte nos dice cómo debo de ser sal, cómo debo de ser luz. El sermón del monte, hermano, nos dice cómo yo tengo que manejar la ira. El sermón del monte nos dice cómo debo demostrar el amor a mis enemigos. El sermón del monte nos dice cómo debo de tratar con el afán y la ansiedad. Cómo debo de juzgar a los demás. Cómo debo de ser sobrio. Cómo debo de mostrar misericordia. Es decir, de eso se trata el sermón del monte, de cómo alguien que pertenece al reino de Dios debe de conducirse. De eso se trata el sermón del monte. Ahora, en estos pasajes con los que comenzamos, hermanos, nosotros vemos que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, está concluyendo de lo que ha venido enseñando desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, que es el sermón del monte, donde nos dice cómo debemos de vivir. Mas sin embargo, amados hermanos, la pregunta es, mire bien, la pregunta es, a la luz de esta verdad, de lo que él habló en el sermón del monte, ¿quién podrá poner por obra el sermón del monte? ¿Quién? ¿Quién podrá hacerlo? Repito, a la luz del sermón del monte, ¿quién podrá, de los que estamos aquí, decir, pastor, yo pongo a cabalidad por obra el sermón del monte? ¿Quién? Madre hermano, ¿por qué le pregunto quién podrá poner por obra el sermón del monte?
le pregunto, ya que al leer todo lo que el Señor nos habla a través de este largo sermón, humanamente hablando, tú y yo no tenemos la capacidad de poner por obra el sermón del monte. Simplemente no la tenemos. Tú y yo no la tenemos. Es decir, cuando vemos el sermón del monte, vemos que las demandas, fíjese bien, vemos que las demandas del Señor Jesús son demasiado grandes para nosotros. Son muy grandes. Repito, nosotros al analizar el sermón del monte nos damos cuenta que usted y yo no tenemos la capacidad humana de poner por obra este majestuoso y tan necesario sermón. ¿Por qué, hermano? Bueno, yo le pregunto, ¿quién es manso? ¿Quién es pacificador? ¿Quién es de limpio corazón? ¿Quién es misericordioso? ¿Quién es luz? ¿Quién es sal? ¿Quién es sobrio? ¿Quién controla su ira? ¿Quién? ¿Quién? Amados hermanos, repito, al exponernos a la luz del sermón del monte nos damos cuenta que no hemos vivido de esa manera. Al exponernos a la luz del sermón del monte nos damos cuenta que no hemos sido las personas mansas que el Señor nos dice en este sermón. Al exponernos a la luz del sermón del monte nos damos cuenta que no hemos sido las personas pacificadoras, que no hemos sido las personas de limpio corazón. Al exponernos a la luz del sermón del monte, nos damos cuenta, amados hermanos, que no hemos tenido control de la ira. Al exponernos a la luz del sermón del monte, nos damos cuenta que nos hemos quedado cortos. Nos hemos quedado cortos. Porque ¿quién puede decir yo pongo por obra a cabalidad lo que dice el Señor en el sermón del monte? ¿Quién podrá decir de nosotros? Nos damos cuenta, amados hermanos, cuando leemos el sermón del monte, que las demandas son muy altas y nos damos cuenta que nos hemos quedado cortos. Mas sin embargo, lo hermoso es, hermano, es que a pesar de que nuestro Señor Jesucristo sabe que no hemos podido poner por obra este sermón en estos versos, Él nos dice en el versículo 7 del capítulo 7, Él nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vamos, hermanos, estos pasajes 7 y 8 de pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, por muchos años se han sacado de contexto, donde dice, necesitas un carro, pedid, necesitas una casa, pedid, necesitas alimento, pedid, necesitas aumento de sueldo, pedid, necesitas vacaciones, pedid, 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 pedid. ¿Qué necesitas? Pide. Estos pasajes se han sacado de contexto por mucho tiempo, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Qué necesitas? Tú pide, porque la Biblia dice, pedid y se os dará. Y cuando sacamos de contexto, hermano, estos pasajes, nos parecemos a lo que dice el proverbista en Proverbios 3:30-15, donde dice la sanguijuela, tiene dos hijas, una se llama dame y la otra se llama dame, 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 dame. Hermano, ¿qué necesitas? La Biblia dice pedir. ¿Necesitas más ropa, hermana? La Biblia dice pedir, pide. ¿Necesitas aumento de sueldo? La Biblia dice pedir, pide. Eso no es lo que está diciendo el Señor.
El contexto de pedir, el contexto de llamar, el contexto de buscar, es lo que dice el Sermón del Monte. El contexto de estos pasajes de pedir, el contexto de estos pasajes que leímos es que Dios quiere dar. Hermanos, Dios quiere dar. El contexto del pasaje que leímos es que Dios quiere responder a su pueblo. Pero, ¿dar qué? Lo que dijo en el sermón. Eso. Algo que tú y yo, que yo y tú no tenemos. Hermanos, cuando analizamos el contexto de estos versos podemos ver claramente que Dios quiere darle a su pueblo lo que su pueblo no tiene. Repito, cuando analizamos el contexto de estos versos podemos ver claramente que Dios quiere darle a su pueblo lo que su pueblo no tiene. Pregunta, ¿qué no tienes, hermano? ¿Qué no tienes? ¿Tienes mansedumbre? Ese es el contexto. No tienes. ¿Tienes limpio corazón? No. ¿Tienes control de la ira? No. ¿Tienes misericordia? ¿Qué dice el Señor? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué necesitas que el Señor te quiere dar? En el contexto, un limpio corazón. ¿Qué dice el Señor? Pide. Perdonar, dice el Señor, pide. Vamos, hermanos, porque el Señor nos dice, pedid y se os dará, si con nuestras fuerzas no podemos poner por obra lo que el Señor nos habló en este Sermón del Monte? Respuesta nos dice, ya que aunque es cierto, humanamente no podemos poner por obra el Sermón del Monte, Él nos ha dado un sustituto, que se llama Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo, por lo cual ahora podemos vivir a la luz del Sermón del Monte. Y lo único que tiene que hacer es pedir. No pidamos para los deleites, sino pidamos sobre el contexto. ¿Qué te hace falta? Amados hermanos, con nuestras fuerzas poner por obra el Sermón del Monte es imposible para nosotros llevarlo a la práctica. Con tu fuerza y con mi fuerza es imposible. Mas sin embargo, como Dios nos ha dado un sustituto, como Dios nos ha dado a Cristo, ahora a través de Cristo podemos poner por obra este sermón. Por lo tanto, en esta conclusión el Señor nos dice, pidan, busquen, toquen. Dice el verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo que una vez que entendemos quién es Él, ahora debemos de vivir en una constante dependencia de Él, como si dijera el Señor, no te vas a parecer a mí hasta que pidas, no te vas a parecer a mí hasta que busques, no te vas a parecer a mí hasta que llames. Así de que pidamos. ¿Pero pidamos qué? ¿Sí me explico, hermanos? Porque cuando tú lees el Sermón del Monte nos damos cuenta que estamos cortos. Muy cortos. Un verdadero discípulo quiere vivir a la luz del Sermón del Monte
Por lo tanto, necesita depender de Dios. Señor, yo sé que no estoy a la luz de tus requerimientos, de tus demandas, pero tengo un sustituto, por lo tanto, dice el Señor, pedid. Señor, no puedo. ¿Alguien ha dicho eso? Señor, no puedo con mis fuerzas poner por obra el sermón del monte. ¿Alguien ha dicho eso? No puedo poner por obra con mis fuerzas el sermón del monte, mas sin embargo, por los méritos de Cristo, estas características pueden ser reales en mi vida. Por lo tanto, dice el Señor, pedid. El problema es que no pedimos. Pedimos muchas veces para nuestros deleites. Ese es el problema. Amados hermanos, a la luz del sermón del monte, el Señor no solamente nos dice vivan así, compórtense así, caminen así, hablen así, sino que le dice pidan, busquen, llamen. Repito, a la luz de este sermón, el Señor no solamente nos dice vivan así, compórtense así, hablen así, sino que nos dice pidan, busquen, llamen. ¿Quién ha dicho, Señor, yo quiero parecerme a ti? ¿Quién ha dicho eso así? ¿Quién ha dicho eso? Bueno, pidan, busquen, llamen. ¿Estamos de acuerdo? Cuando llega a su casa, lea el sermón del monte y vea si todo el sermón del monte lo ponemos por obra. Y si no, pidan, busquen, llamen. ¿Quién lo dice? No lo dice el pastor, lo dice el Señor. Ahora, una vez que nuestro Señor Jesucristo nos dice pidan, busquen, llamen, del verso 9 al verso 11 nos dice que Dios es mucho más bueno de lo que nosotros pensamos. Por eso nos quiere dar estas cosas buenas. ¿Cuáles? Las del contexto. Mas sin embargo, también dice que nosotros somos ¿qué? Malos. Pastor, me está ofendiendo porque yo no soy malo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Que somos qué? Malos. Hermano, usted es malo. De que esté malo. Bueno, bajo los estándares de Jesús somos malos. Bajo la santidad de Jesús somos malos. Bajo la paciencia de Jesús somos malos. Bajo la justicia de Jesús somos malos. Amados hermanos, tú y yo somos buenos bajo nuestra propia opinión. Yo soy muy bueno. Muy bueno. Yo soy un pan. Pero bajo los estándares de Jesús somos malos. Porque mire lo que dice el verso 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Quién hace eso? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Y luego que dice el verso 11, pues si vosotros siendo buenos, no dice así, ¿verdad? Pues si nosotros siendo más o menos, no dice así, pues si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ahora mire lo que dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿De qué cosas está hablando, hermanos? Repito, de las del contexto. Son cosas buenas.
Es decir, si los padres terrenales les dan buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Y como Él está en los cielos, Él sabe lo que yo necesito. Hermano, Dios sabe lo que yo necesito. Él lo sabe. Joven, Dios sabe lo que tú necesitas. Tú piensas que necesitas el último teléfono. Pero no, Dios sabe lo que tú necesitas. Hermanos, cuando entendemos este pasaje a la luz del contexto, vemos, mire bien, que le debemos de dar gracias a Dios porque muchas veces cuando le pedimos, Él nos dice que no. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Gloria a Dios. Pregunta, cuando nuestros hijos nos piden cosas, ¿siempre le decimos que sí? ¿Siempre? ¿Qué pasa, hermanos, cuando le decimos a nuestros hijos no? ¿Qué dicen ellos? No me quiere. No me comprende. Es que se creen más inteligentes que uno. No me comprende. No me quiere, no me comprende. Así dicen. Cuando Dios nos dice que no, aún eso podemos decir, Señor, gracias. Ya que Él sabe lo que es bueno para nosotros. Dice el verso 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, dice el Señor, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, mire lo que dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pregunta, ¿cuáles cosas en el contexto el Señor quiere que le pidan y Él nos quiere dar? ¿Cuáles cosas son las que no tenemos y el Señor nos dice que pidamos y que Él nos va a dar? ¿Cuáles cosas, hermano? Ejemplo, ser pobre de espíritu. Es decir, depender del Señor. Eso no lo quiere dar Él. Que cuando te critiquen o me critiquen podamos mirar lo que hizo Jesús y poder perdonar. Eso es lo que nos quiere dar, esas cosas buenas. Que cuando suframos no nos hagamos la víctima, no. Eso es lo que nos quiere dar el Señor. Vamos, hermanos, ¿cuáles son las cosas que no tenemos? Y el Señor nos dice, pidan, estas cosas son las cosas buenas que les quiero dar. ¿Cuáles? Tener un corazón limpio. Desde el contexto, ser pacificador, manejar la ira, ser misericordioso, tener mansedumbre, esas son las cosas buenas. Por lo tanto, hay que pedir. Dice el verso 11, pues si vosotros siendo malos. ¿Quién lo dice? Hermano, si yo le preguntase a usted, ¿usted es buen padre? ¿Usted es buena madre? Quizá dijéramos, con mis defectos, yo soy buen padre o soy buena madre. Quizá usted dijera eso. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Que somos qué? ¿Somos más o menos? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amados hermanos, el Señor no nos dice que somos buenos. El Señor no nos dice que somos más o menos. No. El Señor nos dice, si vosotros siendo malos, es decir, bajo la perspectiva de Dios, bajo la santidad de Dios, bajo el estándar de Dios, somos malos. Así es.
Porque yo le voy a hacer una pregunta para mí y para usted. ¿Cuántas veces hemos disciplinado a nuestros hijos en ira? Somos malos. Y yo le pregunto, ¿a usted Dios lo ha disciplinado en ira? Yo no quiero conocer la ira de Dios. Yo no quiero conocer la ira de Dios. ¿Qué somos entonces? Repito la pregunta, ¿cuántas veces hemos disciplinado a nuestros hijos en ira? ¿Cuántas veces les hemos gritado porque nos interrumpen? ¿Cuántas veces nos enojamos con ellos y les hemos hablado mal porque entendemos que nos están molestando? ¿Cuántas veces se nos ha pasado la mano? Y decimos, se me pasó la mano. Y todavía nos creemos que somos buenos. No, mi hermano, bajo el estándar de Dios somos malos. ¿Cuántas veces decimos, se me pasó la mano? Lo juzgué mal, lo traté mal, le hablé mal, le grité mal, le hice daño, lo lastimé. Por eso le digo que bajo nuestro propio criterio nosotros pensamos que somos buenos. Pero bajo el estándar de Dios, bajo la santidad de Dios, somos malos. Mas sin embargo, ¿qué les damos? Buenas dádivas. Mas sin embargo, los amamos y daríamos todo por nuestros hijos. ¿Qué dice el Señor? Pues si vosotros siendo malos, porque se nos pasa la mano a veces, porque lo disciplinamos en ira a veces, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Porque usted y yo no hemos conocido la ira de Dios. Usted y yo conocimos el amor de Dios. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si tú y yo somos así, si tú y yo en ocasiones disciplinamos a nuestros hijos en ira y aún le proveemos lo que necesitan, ¿cuánto más nuestro Padre que no hemos conocido su ira? Es decir, si como padres pecadores que somos, yo cuido a mis hijos y les quiero proveer todo lo que ellos necesitan, ¿cuánto más Dios? Hermanos, ¿se nos ha pasado la mano en ocasiones? Claro que sí. Se nos ha pasado la mano. ¿O no? Sin embargo, Dios siendo nuestro Padre, Él no nos ha disciplinado bajo ira, porque no estuviéramos aquí. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice que vuestro Padre nos quiere dar buenas cosas. ¿Qué cosas? Las del contexto. Un corazón limpio, un corazón manso, un corazón pacificador. Esas son las cosas buenas que tú y yo no tenemos. Esas son las que tú y yo necesitamos pedir. Y nuestro Padre nos dice, pide, pide. Es lo que nos está diciendo el Señor aquí, en esta conclusión del Sermón del Monte. Porque ahora teniendo un sustituto, teniendo a Cristo, el Señor nos los quiere dar. Pero para eso yo tengo que buscar, para eso yo tengo que tocar, para eso yo tengo que llamar. ¿Pero qué pedimos? Ay, mira, Señor, lo que me hizo aquel hermano, lo que me hizo aquella hermana. No, pide un corazón perdonador. Pide. No te victimices. Cristo padeció lo peor, amados hermanos. Pide. Pide un corazón como el del Señor. Porque nos damos cuenta que nos quedamos cortos.
cuando vemos el Sermón del Monte. Ahora, teniendo a Cristo, amados hermanos, el Señor nos las quiere dar, pero para eso tengo que buscar, para eso tengo que tocar, para eso tengo que llamar. Decía un hermano: pastor, ¿por qué no crezco en santidad? ¿Por qué no crezco en las cosas del Señor? ¿Por qué no buscas? ¿Por qué no llamas? ¿Por qué no pides? Y cuando vas, pides, pero para tus deleites nada más. Oren por mí por un trabajo, por favor. Oren por mí por esto. Oren por mí por lo otro. Hermano, no podemos negar una oración, pero hay que pedir primero por salvación. Verso 12. Así que, es decir, por causa de lo que dije anteriormente, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, porque Dios me ha dado cosas buenas a los que le piden, ahora yo puedo tratar a los demás como Dios me ha tratado a mí. Repito, porque Dios me ha dado cosas buenas a los que le piden, ahora yo puedo tratar a los demás como Dios me ha tratado a mí. Hermanos, la forma como Dios nos ha tratado es la forma como nosotros debemos de tratar a nuestro prójimo. Pregunta: ¿quién ha recibido gracia? ¿Quién ha recibido misericordia? ¿Quién ha recibido paciencia? ¿Y por qué nosotros no podemos dar misericordia y tener paciencia? ¿De qué trata la ley de los profetas, hermanos? Trata de poder amar a Dios y amar a los demás conforme a lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es esto? Esto es que la forma como tratamos a los demás refleja, amado hermano, refleja si de verdad yo le he pedido a Dios lo que Él me dice que le pida en los contextos. ¿Qué vemos en estos pasajes, hermanos? El Señor está concluyendo el Sermón del Monte, donde nos dice cómo se ve una persona que pertenece al reino. El Señor, al saber que estas virtudes están ausentes en nosotros, porque lo están, nos dice: pidan. Y nos dice que tenemos un sustituto para que estas virtudes puedan ser reales en nuestras vidas. Nuestro Padre quiere darnos cosas buenas, las del contexto. Y como consecuencia de que el Señor nos ha dado cosas buenas ahora, por medio de ellas, podemos tratar a los demás como el Señor me ha tratado a mí. Pedid y se os dará.